Apocalipsis 2:20 dice la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 19 al 21. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo contra ti unas pocas cosas, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hermanos en el Señor, amados, siempre la gloria es para nuestro Dios. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Hoy que ha aparecido el profeta, que ha aparecido el apóstol, que ha aparecido el que va a platicar una semana con Dios, que ha aparecido tanta seducción en la vida espiritual, en la cual, mis amados en el Señor, la iglesia evangélica es la que es más víctima de esta situación que se está presentando. Las iglesias que son más víctimas de esta situación son las iglesias evangélicas. La palabra del Señor dice, le dice a la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras, conozco tu manera de ser, tus sentimientos, y empieza a platicarle. Lo primero que vemos es que Dios conoce todo. Pero tengo contra ti unas pocas cosas. Y una de las pocas cosas que Dios le reclama a la iglesia de Tiatira a través del Cordero de Dios, en esta visión dada a Juan apóstol, es que está enseñando en el templo y tú toleras que esta mujer Jezabel esté en el templo enseñando. ¿Quién era Jezabel? Jezabel fue una mujer muy cruel, era hija del rey Itubal, era adoradora del rey Baal y de la diosa Acera. Estos dioses, ella obligó al pueblo de Israel a llevar la adoración de estos dioses. Se casó con Acab, rey de Israel, pervirtió totalmente la vida y el amor de aquel rey y lo llevó a que todo el pueblo de Israel renunciara a su Dios, a quien los había salvado, a quien los había formado, a quien les había dado vida, y les da que deben de adorar a otro Dios bajo una orden del rey, pero seducida por esta mujer que se llamaba Jezabel. Fue capaz de, si usted lee en el capítulo 21 del libro primero de Reyes, acá quería una viña que tenía Nabot. Nabot era un hombre, una heredad que le habían dado a sus padres y tenía un valor muy importante, pero acá le quería. El rey le fue a ofrecer otra viña y le ofreció una viña mejor. Pero acá, por el sentimiento que tenía en su corazón, la viña no se la quiso vender. Si usted lee el capítulo 21, se da cuenta cómo esta mujer manipuló, hizo cosas y dañó a Nabot y le quitó su viña con engaños. Lo mandaron a matar. Bueno, hermanos, usted puede leer todo lo que hizo esta mujer. Era una mujer de un corazón dañado. Fue una mujer que cuando le llegó la profecía de Dios, cuando llegó el profeta de Dios y llegó el nuevo rey que había establecido Dios, murió y su cuerpo lo despedazaron los perros en el mismo lugar donde había muerto Nabot apedreado. Porque la profecía de Dios se cumple. Pero dice en el Apocalipsis, estamos hablando de entre los años 90 y 100, que es revelado el Apocalipsis en la isla de Pasmo al apóstol Juan,
Dice a la iglesia de Tiatira: pero tengo contra ti unas pocas cosas que toleras. ¿Qué cosa es tolerar? Es dejar que hagan las cosas y no decir nada. Es decir, que dañen, es dejar que dañen y darnos cuenta que están dañando y nosotros tranquilos, no hay problema. Eso es tolerar. Pero el Señor le dice: esa mujer profetiza, dejas que enseñe en el templo, que esté parado en el púlpito enseñando. Oye, hermanos, el espíritu de esta mujer, como la Biblia nos enseña, sigue enseñando en los púlpitos, y siento decirlo y lo digo con determinación, las más perjudicadas son las iglesias evangélicas. La ansia de poder, el deseo de resaltar, el cumplimiento mismo de la palabra de Dios en nosotros, que ya se la voy a leer, permite que el hombre se ensalce, se quiera salir adelante, quiere tener poder. Y viene este espíritu de Jezabel y empieza a manipular desde el púlpito del templo. Hoy aparecen profetas, hay adivinos dentro de las iglesias que se hacen pasar por profetas de Dios, gente dañada, gente destruida. Iglesias, hermanas, sanas, hermanos en el Señor, iglesias sanas, de sana doctrina, que han sido perjudicadas. Conozco iglesias que se han dividido por esto, porque la profeta o la profetisa, o la adivina, más diría yo, la adivina que está allí con un espíritu de adivino, empieza a predicar y a profetizar tonteras, así, llamándolo con todo el sentido amplio de la palabra. Y lo primero que cuando llega alguien le dice: es que te hicieron daño, es que te han hecho daño de brujería. O sea, ya no hablan de Dios, sino están más interesados en hablar de brujería, de hechicería, de mentiras. Desde allí, desde el púlpito, están dañando a la iglesia. Quiero leerles de la palabra del Señor. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que antes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso es lo que está pasando. Unos buscan protagonismo, que los tomen en cuenta, que los miren. Tanto daño que está apareciendo, hermanos, por la internet, por redes sociales. Tantos hombres aparecen allí, gentes que no tienen pudor, que ya lo vamos a ver cómo serán los hombres en los últimos días. Se paran en un púlpito a predicar meras incongruencias, atacar la misma palabra de Dios. Y como dice la palabra del Señor, que en los últimos tiempos los hombres se enterarán comezón de oír y se amontonarán alrededor de maestros que les hablen según sus propios deseos. Concupiscencia es su deseo. La gente hoy desea escuchar que lo que está haciendo está bueno, si es de la ideología de género está bueno, si es recostado a una cosa está bueno, si le gusta chismear, que le digan que lo que está haciendo está bueno. Y cuando llega el predicador de sana doctrina y le habla de lo correcto, dicen: este es endemoniado. Lo mismo decían con Jesús. Los fariseos estaban acostumbrados a seguir las tradiciones de los ancianos también, apartando a un lado la palabra de Dios. Y cuando llegó el Señor Jesús a decirles cómo eran las cosas verdaderas, ¿qué dijeron? Este está de parte de Belcebú, está endemoniado. Ya el buen predicador ya no es tomado como un ejemplo, porque nuestro corazón, el corazón de la humanidad, de las iglesias, está preparada más bien para el daño. Entonces llega el perverso, el dañador, y empieza a hablar un poco de locuras y empieza a creer en él.
Y empiezan esta locura. Y digo, ojo, las iglesias evangélicas son las más afectadas en esto. Porque hay otras que ni siquiera tienen idea. Hay otras que ni siquiera, hermanos, tienen idea de que están actuando mal. Pero hablo de las iglesias evangélicas que supuestamente, entre comillas, conocen el evangelio puro de la gracia de Dios. Vamos a ver 8 características de Jezabel y póngase a ver usted en su iglesia si no está pasando esto. Y si no está pasando esto, gloria a Dios, siga orando para que su iglesia siga limpia. La primera característica que tiene el espíritu de Jezabel es, usa la profecía como manipulación. Dios me reveló, Dios me dijo, Dios me enseñó, Dios me dice que usted cásese con fulano. Si es el profeta, el apóstol, Dios me reveló que usted tiene una enfermedad, pero que si se acuesta conmigo la señorita, conmigo va a tener grandes cosas. Manipulan la profecía. ¿Por qué manipulan la profecía? Porque la profecía es la profecía bíblica. Esta es la profecía de Dios. Entonces manipulan la profecía pensando y le hacen pensar a las personas que son personajes importantes, que tienen una grande comunión con Dios. Esa es la primera característica. Segunda característica, tener el poder en la iglesia. Qué tremendo, hermanos, es cuando llega un hombre con el espíritu de Jezabel, aunque él diga que no. Y empieza a manipular para tener el poder dentro de la iglesia. Se mueve mucho dinero hoy dentro de las iglesias. Y queremos manejarla. Lo primero que quiere manejar el tener el poder en la iglesia son las finanzas para vivir una vida tranquila, que nadie lo controle, que nadie le diga nada, no darle cuentas a nadie de las ofrendas, del dinero que la iglesia con tanto amor deposita para servir a la viuda, servir al hambriento, servir al necesitado, porque las iglesias de sana doctrina tienen estos fondos para servir a los necesitados, atender a los pastores en su tiempo de enfermedad, atender a las esposas de los pastores. Entonces no quieren dar cuentas porque quieren el poder dentro de la iglesia. Y empiezan a admirarlos y yo me quedo sorprendido como pastores admiran a estos hombres y dicen, este hombre, dice, es un hombre inteligente. No, hermanos, eso no es ser inteligente. Si fuera inteligente, no se metiera a esas cosas que no son de Dios. Si fuera inteligente, viera el mal. ¿Qué dice la palabra? El sabio, el inteligente ve el mal y se aparta. Si fueran inteligentes, se apartaran. Esta gente lo que son es personas listas para manipular. Tercera característica, influenciar a los demás. La tercera característica, mire, primero usa la profecía, manipula, luego el poder busca el poder en la iglesia, luego influencia la mente de los demás. Y como dijo Timoteo, que la gente sentirá comezón de oír, lo leí en la palabra, ¿verdad? Yo se lo leo en la Biblia, cosas que salgan de mí, no, eso no le ponga mente. Entonces, influencia la mente de los demás y esa persona anda como, le diría yo, como dormida, como atontados. Es la palabra de verdad, como atontados, como un sueño, no sueño espiritual, porque un sueño espiritual es la presencia de Dios, como un sueño de mal en ellos que no se puede hacer. Así es el espíritu de Jezabel. Manipula la mente de las personas. Aparentan tener dones espirituales, pero no los tienen. Miren, a mí me da lástima ver cómo hay hombres que la misma persona, lo he visto, y se lo digo con determinación, porque lo he visto, un predicador de esos que di. Ese hombre sanó a la misma mujer y de la misma cosa de parálisis en Argentina, y en Paraguay la sanó de la misma enfermedad también y a la misma mujer. Solo que la sanó el viernes, una la sanó el sábado y en la otra la sanó el miércoles. A la misma mujer.
Pero como está manipulada la mente de las personas y se jactan de tener dones espirituales, que Dios les habla, que Dios les dice, no hombre, qué tiempo que habló Dios en la Biblia, su palabra, gloria a Dios por aquellos que creen en su palabra. Otra característica, muestran falsa humanidad. Ellos son buenos, son sabios, son verdaderos, los demás están equivocados, los demás nunca tienen razón, yo tengo la razón, yo tengo todo. Buscan, hermano, la autorización, así lo digo con determinación, buscan la autorización del Estado para manipular, porque las leyes buscan la protección de las leyes del Estado. El Señor dijo que la iglesia no se puede mezclar con el Estado, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando se mezcló la iglesia con el Estado, ya usted sabe en el desorden que hemos vivido en todos estos siglos atrás, antes de que se diera la Santa Reforma. Gloria a Dios por ella. Hay unos que dicen poco de cosas, pero no, gloria a Dios por ella. Entonces, hemos vivido así, hermanos, porque las iglesias han buscado poder, placer, poseer y parecer las cuatro cosas que da el dinero. Una falsa humanidad. No hay presencia del Espíritu Santo. Ellos son los que se rebelan. Mire, esta es la sexta característica. Ellos se sienten dueños de todo. Imagínese usted una mujer decir que se le perdieron las joyas y que le ordenó a los ángeles que la fueran a buscar. Yo digo, ¿y será que la gente no echa de ver que esta gente está loca? Y aquel poco de gente, aleluya, gloria a Dios, y gritan, y brincan, y patean, y hacen todo. No, hermanos. La Biblia nos dice profetas. Vamos a ver, ¿son falsos qué? Otra característica número 7, son falsos maestros. Aparentan enseñar cosas correctas, cosas verdaderas, pero siempre enseñan el mal. Tienen un espíritu de manipulación. Estoy hablando de 8 características del espíritu de Jezabel y eche de ver usted si están en su iglesia o no. Si no están en tu iglesia, gloria a Dios. Y si están en tu iglesia, pues busca otro lado, hermano, donde vivir, porque ese espíritu ahí va a estar siempre. ¿Me entiende? Ese espíritu ahí va a estar siempre. Es que declaro, es que aquí, es que allá. Miren, hermano, les voy a decir algo. El cristiano no hace las cosas para salvarse. El cristiano hace las cosas porque ya está salvo. Entonces no podemos caer en eso. Falsos maestros. Otra característica. Se exaltan a sí mismos. Me dio tanta lástima los otros días que un pastor ministro, oiga bien, dijo que un fulano que es amigo de él, después de Salomón él tenía la mejor sabiduría. Se llevó de encuentro a Dios, se llevó de encuentro a Jesucristo, porque dice que después de Salomón, esa persona que está parada enfrente en el púlpito es el que tiene la sabiduría. ¡Qué bárbaro, digo yo! ¡Qué insensatez! ¡Qué sencillez! Y un pastor ministro. Se exaltan a sí mismos. Empiezan a decir, yo soy el profeta. Imaginen, hermano, que la Biblia no habla de profeta. El esposo es el apóstol y la mujer es la profeta. La Biblia no habla de profeta, habla de profetisa. Entonces, para que no se quede afuera, vamos a poner a la mujer de profeta y el apóstol. Y los dos, miren, están manipulando las cosas para llevarlas adelante. ¿Qué daño más tremendo se hace en la vida, hermanos? Cuando no entendemos la verdadera realidad del amor de Dios. Yo veo ciertas cosas que no deben de darse dentro de las iglesias sanas. La esposa del pastor la llaman la pastora. Ella es la esposa del pastor, no es la pastora, no. Es la esposa del pastor, por la cual tiene dones espirituales como una sierva que Dios la ha elegido como esposa de él también. Dios le ha dado dones espirituales para caminar en la presencia de Dios y aconsejar a la iglesia.
Hermanos en el Señor, es un tiempo difícil el que estamos viviendo, donde todos los hombres manipulan y el espíritu de Jezabel está dañando. Por eso le daba 8 características al espíritu de Jezabel. Ya les dije quién era el padre de Jezabel. Ya nosotros sabemos, Jezabel, si usted lee la Segunda de Reyes, capítulo 9, el versículo 30 y 37, cómo fue la muerte de Jezabel, porque a Dios no se le olvida nada. Ahora, junto a estas 18 características que les voy a leer ahorita, hermanos, de cómo va a ser el hombre en los últimos tiempos. Recuerdo cuando mi pastor me daba una predicación de esto, no se me ha grabado, y veo lo que Dios hablaba, no se me ha olvidado. Le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos maestros. Luego el capítulo 3 dice: también debes saber que en los tiempos postreros, días venideros, serán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia del evangelio. A esto evita. Así van a ser los hombres de los últimos tiempos. Y junto a ese poco de personas que lo que quieren es escuchar cosas que no son correctas de Dios, terminan dañando su propia vida espiritual. Hermanos en el Señor, evalúe quién está dirigiendo su iglesia. Bendito Dios por los buenos predicadores, buenos pastores, Dios los siga bendiciendo, pero despierta, iglesia, de ese sueño que estamos. Dios les bendiga, Dios les guarde, y la gloria es para nuestro Dios.